Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues hoy os traigo un vídeo que va de consultas. Muchos de los vídeos que hago son gracias a vosotros, que me ponéis algún comentario, me preguntáis algo, entonces digo, hostia, de esto puedo hacer un vídeo. Pero a veces hay algunos comentarios que son cortitos, no, son cortitos de texto, pero la respuesta también es corta. Entonces, aquí no puedo hacer un vídeo de 10 minutos o algo así. Entonces, ¿qué he pensado? Voy a coger todas estas preguntas, comentarios pequeñas y os voy a hacer un vídeo de consultorio. Y sobre todo, si tenéis alguna pregunta, yo contesto todos los comentarios. Tardo más o menos, pero preguntar todo lo que queráis. No soy técnico, no soy especialista, pero tengo un coche eléctrico y conozco mucha gente que hay muchas preguntas que se las paso a ellos para que me ayuden a responderos. Así que vídeo o preguntas. Pregunta número 1. Esta la hago aquí porque lo tengo aquí, ¿vale? Va sobre el retrovisor. ¿Cómo es que tu retrovisor es eléctrico y se cierra solo? Y si tienes el Kia Air. Pues sí, tengo el Kia Air Long Range con el Pack Drive Wise. ¿Qué tiene? Tiene cosas de control de crucero, no sé qué, pero también tiene el plegado automático el electrónico de los retrovisores. Pregunta número 2. ¿Te volverías a comprar este coche? Sí, la verdad es que sí. Si no fuera por la marca, que es un poco nefastilla, el coche me lo volvería a comprar de cabeza, sí o sí. Sobre todo, en mi caso, lo cogería long range y tal cual, no me cogería ni una versión superior ni inferior. Pregunta número 3. ¿Ganas mucho dinero con tu canal de YouTube? La verdad es que para mí es mucho dinero, pero lo que más me gusta es lo que gano que la gente que estoy conociendo y lo que estoy haciendo. Justo, mira, ahora, de aquí 10 días hará un año que empecé a cobrar de YouTube y en un año he hecho unos 2.000 euros. Pensar que he estado 2 meses sin publicar. Uno que era Navidad de por curro está hasta arriba y el otro que me operaron. Eso directamente. Indirectamente, no sé cómo calcularlo, porque entre gente que habéis venido a la tienda, pedidos que me habéis hecho, cosas que me envían, eso no lo sé cuantificar, la verdad. Para mí vale más la gente que habéis venido a la tienda que no todo lo otro, así que ya sabéis. Pregunta número 4, esta va sobre el Leap Motor. Yo vi los dos, el B10 y el C10. Bueno, no, sí, el C10. Vi el C10 y el B10. ¿Te comprarías uno u otro por la diferencia de precio? Yo después de ver los dos me quedaría con el B10. ¿Por qué me quedaría con el B10? Me gusta más. El C10 lo veo ya... Si el B10 es grande, el C10 es hiper grande. Es el típico coche del que quiere un coche brutal, ¿sabes? El rollo Audi Q no sé qué, Q9 o no sé cuál es. ¿Sabes? Esos coches que son un tanque, pues y si el B10 es voluminoso. Eso sí, de Leap Motor hay uno que sí que me encanta y es el C05. Pregunta número 5. Si vivieras en una ciudad, ¿también te comprarías el Kia V3? Pues aquí a lo mejor ya no, como coche, si hicieras más o menos los mismos trayectos y tuviera cargador en el parking, me compraría el Tesla, el que va a salir ahora, el Leap Motor B05, eso por precio, porque si es como el B10, pero como lo he visto en imágenes, eso es brutal, me encanta. Pero si no voy a viajar con ese coche, fuera el segundo de casa, me compraría el BYD Dolphin Surf o el T03 de Leap Motor. ¿Por qué? Porque son pequeños para ir a comprar, ir al colegio, eso es genial. Eso sí, con cargador en el parking. Pregunta número 6. ¿Pagas el paquete de Kia para actualizar el coche? No. Desde el primer día pensé, esto ya me lo harán en la revisión. En la última revisión no me lo hicieron, porque mi última actualización es de agosto del año pasado y han habido 2 más de lo que es el software. Y gracias a eso, pues va a salir otro vídeo. Aquí sí que no os voy a explicar todo, pero de aquí 15 días os voy a poner un vídeo de cómo ahorrarte 99 euros para no tener que pagar en el Kia las actualizaciones. Pensar que las actualizaciones potentes, no son de software, las que son de hardware, te las hacen online. Es así que si son urgentes supongo que las hacen sí o sí. Las que son de infoentretenimiento, no, yo no lo pago. Yo lo siento, pero no me aporta nada mejor que esto. Pregunta número 7. De aquí va a salir un vídeo también, pero bueno, ya os lo digo aquí porque me lo preguntáis un montón. ¿Qué aplicación utilizas para moverte con el coche y poder cargar?
Hasta ahora utilizaba la de Kia, que pagabas 9 euros al mes y te da acceso a un montón. Desde la última actualización no me aclaro con ella. Aparte, hay costes que no me gustan de esto. Entonces, ¿qué hago? En Cataluña utilizo Bonaria, que es el vídeo Bonaria o Bonpreu-Esclat, perdona, y es la competencia eso. Entonces, utilizo Bonpreu-Esclat para toda Cataluña, porque me sale súper bien de precio y ya los tengo localizados los cargadores. Y después, para España, he descubierto Thunder. Va súper bien. No tengo mucho más que decir. Con Tesla me gustaría utilizarlos, pero como me dijeron que hay cargadores que no son propietarios, bueno, que son exclusivos para Tesla y yo no tengo un Tesla, pues prefiero un Thunder. ¿Qué? ¿Vosotros cuál utilizáis? Pregunta número 8. ¿Por qué no te esperas a un coche de hidrógeno? ¿Por qué no? Porque no es viable. Esto con Tony, mi chispas, lo hablamos un día, él dice que es mejor el hidrógeno. De esto ahora sí que hará un vídeo. ¿Pero por qué? Porque después de hablar con gente que no tiene ni coche eléctrico ni de esto, el hidrógeno para unas cosas va muy bien. Yo creo que para usuarios de calle eso solo va muy bien para el Estado, porque así te controlan como lo que gastas y lo que no. Pregunta número 9. ¿Has cobrado ya el Plan Moves 3? ¿Os acordáis el Plan Moves que salió, que no salió, que ahora lo aprobaban, que ahora no? Yo, mira, no lo he cobrado, pero estoy a punto de cobrarlo. ¿Qué me ha pasado? Que yo compré el coche en 2024, en diciembre. Pedí la previa de Moves, al final el coche me lo dieron en el 2025 y volví a pedir el Moves en el 2025 con ya la factura. ¿Qué ha pasado? Que como había pedido el 2024, me lo tenían todo parado porque había pedido el 2024 y no lo había borrado. He tenido que hacer una carta diciendo anulo el 2024 porque el proceso del 25 está todo hecho y aprobado y en marcha. Y nada, me van a hacer perder un tiempo más. Como el pelotazo gordo de pago no me viene hasta de aquí un año y medio largo, tengo un año y medio de espera para cobrar los 4.500 euros. Cosas del Estado. Pregunta número 10. ¿Te puedes quedar tirado con un coche eléctrico? Claro, como la gente que se ha quedado tirado con un coche de gasolina. ¿Por qué? Porque hay gente que apura. Yo soy de esos hasta que tuve una hija. No sé, cuando tuve la hija dejé de hacer el tonto con el coche y siempre llevo gasolina y siempre tengo electricidad. Hoy en día, en España, yo creo que quedarte tirado con un eléctrico es porque te la has jugado demasiado. Porque no le veo ninguna historia problemática, a no ser que hagas el burro. Pregunta número 10. ¿Cargas mucho con la carga rápida? Pues la verdad que no, intento no cargar mucho por el tema de mantenimiento de la batería, pero cuando ya viajas tienes que cargar sí o sí. Habré hecho unas 20 cargas rápidas a este coche y en la última revisión la degradación era del 0. Yo realmente la degradación no la he notado, ¿eh? Hago los mismos kilómetros que cuando lo compré, así que espero que el coche me llegue a 1.000.000 de kilómetros. Pregunta número 11. Esta me la habéis hecho un montón. Va sobre si me tengo que poner cargador en el parking del edificio o no. Están obligados a dejar de pasar los cables para poner tu cargador. Del contador al de esto, como más lejos está, más caro te sale. Pero si puedes primero poner el cargador y después el coche, o a la vez, hazlo, porque es lo que te va a hacer feliz. Si tienes un cargador en tu parking, vas a ser feliz con tu coche eléctrico, no le des más vueltas. Pregunta número 12, o ya no sé cuál es. En mi última revisión de mi Z, del Kia Z, me cobraron 300 euros o algo así, no me acuerdo, lo tengo apuntado, por la revisión. Ya no me han visto nunca más en el concesionario. Me gustaría ver lo que os cobran en vuestros electrodomésticos. Esta fue brutal. Realmente me entró un ataque de risa con lo de electrodomésticos, de verdad. Tenemos los mejores electrodomésticos del mundo, que le dices, quiero ir ahí, le das gas y te llevan. Es una pasada. Lo de Kia es brutal. Yo no sé cómo tienen, bueno, como se diga, de cobrarte esos precios por hacer lo que hacen. Al final se van a cargar ellos mismos su propia marca, porque horroroso. Pregunta número 12. ¿Te puedo venir a visitar a la tienda?
A ver, eso no se pregunta, eso se hace. Lo único problema es que avisar antes de venir, por si estoy o no estoy, porque a veces estoy repartiendo o estoy haciendo alguna historia, pero normalmente viernes y sábado estoy ahí sí o sí a pie del cañón, así que os espero ahí. Pregunta número 13. ¿Qué coche tendrá tu hija cuando tenga 18 años el carnet? Pues yo cuando tenga 18 años el carnet, me da igual qué coche, pero quiero que sea eléctrico. Apunta maneras. Pregunta número 14. ¿El coche eléctrico para ir a comprar el pan va muy bien, pero para viajar qué? ¿Qué quiero que os diga? Mi mujer acaba de volver de Valladolid, se ha metido 1.300 kilómetros y es la primera vez que hace un trayecto así. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Cómo ha vuelto? Súper contenta. Hace 2 años a lo mejor era un problema, ahora yo creo que ya se ha acabado. Ya nos quedan argumentos para eso. Pregunta número 15. Esta es muy importante. ¿En invierno los coches eléctricos pierden autonomía? Sí. Yo lo he notado un poco, pero pensar una cosa. Si tenéis que comprar un long range o un standard range, si tenéis un estándar y vais al límite, en invierno iréis muy al límite. Así que en invierno el tanto por ciento no lo sé, no lo puedo calcular porque o no tengo tiempo o no puedo, no lo sé hacer. Pero sí que pierde autonomía. Entonces es importante que si te vas a comprar un coche no vayas al límite con un standard range. Y para acabar, la última que me entró ayer o antes de ayer es un usuario que se iba a comprar un Kia V2 y me quería preguntar si era buena idea comprarse el Kia V2 con la batería de 40 kilovatios o esperarse a la de 60. ¿Qué hacía él? Durante la semana era movimiento de ciudad, pero fin de semana creo que hacía 200 kilómetros, porque le han dicho que sí que hace 200 kilómetros, y sí hace 200 kilómetros, pero del 100 al 0 casi. Por autopista, pensar que el long range mío me hace los 400 kilómetros y me queda un 18 de batería. Si lo divides a la mitad, ya te digo yo que los 200 vas a hacer los del 100 al 0. ¿Y qué pasa? Que si es invierno no lo vas a hacer. Así que si tienes que viajar sí o sí con tu coche y hacer X kilómetros, no hagas mucho caso a lo que te digan los comerciales. El consumo es el consumo, no hay más. Y en invierno son más acentuados. Bueno, este vídeo también lo dejo aquí para que si tenéis preguntas de estas rápidas, yo las voy a contestar todas, ¿eh? No tendréis que esperar a que os haga un vídeo ni nada. Os voy a contestar ahí. Eso sí, a lo mejor alguno lo utilizo para el siguiente consultorio si funciona. Y si no, pues ahí queda. Ahí tenéis las respuestas de qué es tener un coche eléctrico y si vale la pena o no. Así que yo ya lo tengo claro. ¿Y vosotros?